Segundo bloque de Pateando el Tablero. Seguimos acá con Alejandro Berkovich, Alejandro Rebosio y Esteban Mercatante. Berkovich y Rebosio, autores de Vaca Muerta, el libro que investiga la realidad o por lo menos la perspectiva de uno de los emprendimientos petroleros más ambiciosos. Había quedado pendiente la pregunta que planteaba Esteban. En la situación actual en la que se encuentra la cotización del petróleo, bueno, toda la discusión mundial que hay, ¿qué viabilidad tiene Vaca Muerta? O por lo menos lo que piensan ustedes a partir de esta investigación. Un dato no menor es que la semana pasada hubo 250 despidos en empresas de servicios petroleros en Neuquén. Ajá. O sea, creo que si se mantiene este nivel, ya está habiendo consecuencias negativas. En marzo, cuando el presidente de YPF, Galucho, presentó los resultados de YPF del año pasado, a los inversores que hacen una teleconferencia, le preguntaron si era justamente la misma pregunta, si era viable la explotación en Vaca Muerta. Y él respondió que, bueno, primero aclaró, hoy en día hay que tener en cuenta que en Neuquén no está el valor del petróleo a 50 y pico de dólares, sino que está a 77 dólares. Es un acuerdo del gobierno nacional, claro, con los gobernadores que quieren seguir cobrando sus regalías, con las petroleras que quieren seguir siendo bien retribuidas. Entonces se está pagando 77 dólares. Además, hay subsidios de 3 dólares adicionales para las empresas que aumenten la producción o aumenten la exportación. Entonces ya tenés un barril que te llega a 80 dólares en Neuquén. ¿Quién lo está pagando eso? Bueno, obviamente los subsidios se pagan con los impuestos de todos los ingresos fiscales, pero toda esa brecha entre 50 y pico y 70 es un precio que estamos pagando los consumidores, los usuarios de transporte público, que están pagando un petróleo más caro que el que se está pagando en otros países. En otros países ha bajado un poco, tampoco tanto. El otro día leía en países centrales no ha bajado tanto la nafta, pero algo bajó. En este caso, Argentina hoy en día pasó de tener una de las naftas más baratas de América Latina, no tanto como Venezuela, a una de las más caras. Y eso lo está financiando, digamos, la sociedad. Entonces, bueno, la pregunta es si ese precio interno puede ser mantenido a largo plazo, y Galucho respondió que si el precio internacional sigue tan bajo, ese precio interno no va a ser viable. Porque, claro, va a empezar a haber presiones de que por qué se está pagando tan alto el precio. Y va a haber sectores desde el campo que va a decir por qué a mí me bajaron el precio de la soja, pero no me bajó el precio del gasoil. Claro. Y así va a empezar a haber discusiones. O también se puede plantear la discusión de por qué se financia, se subsidia los combustibles fósiles y no los renovables. Porque la verdad que la brecha y el subsidio es muy grande, ¿no? El que se le está dando. Tampoco hay que olvidar que en Argentina todavía hay campos convencionales que son muy rentables y que están en manos privadas, con lo cual YPF va a empezar a ser presionada mucho en los próximos meses, si no vuelve a subir el precio del petróleo, por quienes dicen nos conviene como país explotar, invertir más en los yacimientos convencionales que en esto que es más caro, porque la relación de un pozo convencional con un pozo de fracking es de 3-1 del costo. Llegó a ser 5-1 y con lo que se abarataron por técnicas que se incorporaron y demás, hoy sigue siendo 3-1, pero sigue siendo mucha más la inversión que demanda un pozo no convencional que uno convencional. No es lo que vale un pozo offshore, que vale 50 veces más que un pozo común. Pero los pozos offshore en general también son mucho más productivos. Claro. El otro día justamente la gente... Ahí se va sobre los seguros también. Vino un funcionario, el director de la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil, y él decía que el presal, que es el offshore de Brasil, hoy en día es mucho más rentable, mucho más viable económicamente que el fracking, que Vaca Muerta. Sintéticamente, para explicar por ahí al que todavía no lo sabe, ¿el fracking qué es? O sea, ¿es la ruptura de la roca? Sí. Exacto. Normalmente se sacaba el petróleo convencional. El petróleo convencional y no convencional es el mismo. Claro. El gas convencional y no convencional es el mismo gas, pero se extrae de distintos subsuelos. Cuando en el convencional se pincha y hay como un piletón, digamos, de petróleo, claro, y sale y fluye. La típica imagen del pozo de petróleo que todos pero en el caso del fracking se usa, en el caso de del shale o las arcillas,
que están, son rocas muy compactas y poco permeables y porosas. Ahí es embebido está el gas y el petróleo y hay que fracturarlo metiendo a alta presión agua, arena y químicos para que se fracture esa roca y pueda fluir el gas y el petróleo a la superficie. Ahora, sobre el tema de los precios, quería volver a eso que habían dicho. Me pareció interesante porque si uno mira la política energética del kirchnerismo desde sus comienzos, uno ve que se puede decir a grandes rasgos que hay, se puede entrar en detalle, digo, pero dos lineamientos de las políticas muy cambiados y peculiarmente después de la expropiación de Repsol, cuando YPF se renacionaliza del 51%, es cuando uno puede ver una batería de medidas que son más comprensivas de las necesidades empresarias que las que habían tomado antes, como por ejemplo, no es que digamos, durante los primeros años del kirchnerismo se cuestionó los regímenes noventistas y demás del sector, más bien se preservaron, pero con las trabas a las tarifas, congelamiento y demás, hubo toda una serie de medidas que a partir de 2012 en adelante uno ve que se revierten, los precios empezaron a aumentar en el gas, en el petróleo, eso y digamos, en ese sentido no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece muy curioso eso. Sí, Galucho le logró sacar a Cristina lo que ningún empresario del sector energético consiguió durante 9 años con el kirchnerismo. Ni siquiera los Eskenazi. Ni siquiera los Eskenazi cuando entraron a YPF sin de la plata. mano de Kirchner. Entraron de la mano de Kirchner sin plata y se hicieron de un cuarto de la empresa más grande del país sin plata, a préstamo. Curioso. El caso de Galucho es mucho más exitoso en términos de lobby porque consiguió hacer algo que para las empresas era un sueño, que es que se triplicara el precio del gas nuevo, el gas adicional que se empezó a extraer. Y con ese precio del gas es que los petroleros dicen hoy Vaca Muerta todavía es viable, porque a ese precio se puede competir muy bien con el gas que viene en unos barcos que son los buques regasificadores, una especie de termos gigantes que llevan gas licuado, hecho líquido por el mar y lo traen de Trinidad y Tobago o de Arabia Saudita y el Golfo de allá, y es gas que cuesta 3 veces más que el de Vaca Muerta y con el cual se puede seguir compitiendo, a diferencia de lo que pasa con el barril de petróleo. Que incluso ahora está bajando ese precio del gas en barco, para decirlo claramente. El GNL está bajando y eso al bajar, también te pone en preguntas de, bueno, si conviene más hacer la inversión o traerlo porque se está abaratando, el impacto del precio del petróleo también está impactando en un menor precio del gas que se transa en el mundo a través de estos barcos, ¿no? En parte lo que planteaba Esteban, y que incluso está bueno, la nueva ley de hidrocarburos, en los últimos 2 años hubo mucha transformación legal en este sentido, ¿no? Pero por ejemplo, para retomar lo que planteaba Esteban, la extensión de concesiones para las petroleras que ya tienen explotaciones convencionales, libre disponibilidad de divisas, techo para las regalías que cobran las provincias, son todas cosas que fueron plasmadas en la ley. ¿Cómo vieron ese proceso en donde el kirchnerismo se jugó a fondo para lograr un cuerpo legal que permita, y también con la justificación, bueno, hagamos viable Vaca Muerta, por lo tanto, hagamos esta nueva ley? ¿Cómo? Nosotros mostramos el backstage de todos esos lobbies y de todas esas leyes. Lo que hizo la ley de hidrocarburos fue generalizar para todas las empresas los beneficios que el acuerdo Chevron le dio inicialmente a Chevron. Y en realidad todo lo secreto del pacto con Chevron, todo eso que nos tuvo 2 años especulando sobre qué era lo tan secreto que no nos podíamos enterar, son condicionalidades que fijaba la empresa para hacer la inversión de los 1.200 millones de dólares, esos iniciales, que estaban contenidos en la ley. O sea, el acuerdo era, yo invierto a cambio de que salga esta ley. Esa es la parte secreta que no trascendió en un principio, porque después terminó trascendiendo, pues fue discutida en el Congreso. Ahí lo más llamativo es la extensión de los plazos de las concesiones, porque los pozos de no convencional son muy productivos al inicio, pero después caen rápidamente en producción, con lo cual el que tenga la concesión, esta que se extiende ahora por 35 años, va a tener toda la producción de esos pozos que se logren hacer. Otro tema también cuando salió ese decreto, le llamaron el decreto Chevron en el año 2013, que fue ese decreto
para dar estas ventajas que vos decías sobre liquidación de exportaciones, lo de la eliminación de retenciones, para los que invirtieran más de $1.000 millones, que el único que lo hizo fue Chevron. En ese caso, hay un artículo en ese decreto que también establece que cuando hay consorcios de inversión, por ejemplo el que se formó entre YPF y Chevron, los miembros de ese consorcio pueden determinar qué empresa se queda o no con los beneficios de esa no pago de retenciones, con esa no obligación de liquidar divisas. Entonces ahí también no está revelado, pero hay sospechas de que en el acuerdo Chevron-YPF secreto puede haber un reparto determinado de esos beneficios impositivos o cambiarios a la hora de que se ejecute, que sería creo que en el 5º año de la inversión. Pero puede ser que ahí YPF le ceda a Chevron más, o sea, permitido está por el decreto. Con lo cual Chevron casi podría girar hipotéticamente mayor cantidad de dinero. Casi la totalidad de sus ganancias, que se puede hipotetizar. Digamos, sí, y acá en la ley también se discutió la madre del borrego, que es quién se queda con la parte del Estado, si las provincias o la nación. Ahí hay una disputa que sigue abierta, donde las reformas institucionales de los 90 llevaron a que la negociación sea siempre entre provincias más débiles y multinacionales acostumbradas a discutir con estados poderosos, a invadir países, a hacer de todo. Eso debilitó mucho la posición soberana y además hizo que quede menos, dicho en criollo, que quede menos en los territorios porque las provincias en muchos casos usan esos fondos para financiar el funcionamiento corriente. En Neuquén hay una proporción de empleados públicos muy superior a la que hay en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad o en los grandes centros urbanos. Y eso tiene que ver con que hay un sector muy productivo, que es el petróleo, y otros sectores que no lo son, claro, y que son a su vez corridos por esto cuando hay un boom como este, ¿no? Lo peculiar es que, digamos, uno de los argumentos fuertes justamente para intentar cercenar los derechos provinciales, digamos, o sea, para revertir sin liquidarla del todo la provincialización, es este argumento, digamos, que las provincias, por su debilidad, negocian poco soberanamente. Ahora, se hizo esto para hacer primero el convenio con Chevron y después para generalizar esas condiciones, que son, entre otras cosas, por ejemplo, también son, digamos, muy generosas con las petroleras. A las empresas, bajan las regalías, se extienden los plazos y demás. O sea, se argumenta que las provincias negocian en debilidad, ahora se cercenan sus derechos para que el Estado tenga manos más libres para dar concesiones aún más generosas. Y es que en el fondo de la cuestión está que no hay dólares. Siempre, de todos los problemas que tiene la economía argentina, el problema es que no hay dólares y ni el Estado nacional ni los provinciales tienen los 30, 40 mil millones de dólares que hacen falta para hacer andar esto, y después el flujo de 20 mil millones de dólares al año para que se replique lo de una de las rocas de Estados Unidos. Había el programa anterior que hicimos de Pateando el Tablero, que lo hicimos con Diego Genud, Martín Rodríguez y Fernando Rosso, se comentó algunas palabras no dichas, o sea que el kirchnerismo, el gobierno, sectores importantes del gobierno no dicen, por ejemplo la Milani, el acuerdo con Bergoglio, ¿no? Bueno, y demás. En ese sentido, Chevron fue otra cosa de la que por arriba era votar la ley y demás, pero por abajo no, de lo que no se hablaba. ¿Qué lectura hace en particular de ese proceso más general? Como lo que contaba también Esteban, una primera etapa donde con Repsol no había contradicciones y una segunda donde se habló de que ya tenemos, el petróleo es nuestro. Y fue llamativo. Nosotros en el libro contamos cuando en el año 2010, fines de 2010, la presidenta elogió a la YPF de Repsol y Eskenazi, claro, diciendo que esas eran las inversiones, que quería que se publicitaran, que los diarios no las publicaban. Y ese fue el primer momento cuando se habla acá en Argentina de vaca muerta prácticamente. Creo que incluso nosotros citamos que en el Diario de la Nación la palabra que vaca muerta no había aparecido publicada hasta el año 2010 mismo, ese mismo año, en que se hizo el primer pozo de YPF, de aquella YPF. Y sí, es notable el cambio, bueno, con lo que vino después. Después, bueno, también es verdad que hay gente que dijo, bueno, le dieron a Chevron lo que no le dieron a Repsol. Bueno, en realidad la diferencia es que el 51% ahora de YPF, o sea,
Repsol hubiera querido quizás las mismas condiciones que consiguió Chevron, pero teniendo además el 58% de YPF, como lo tenía antes. Ahora, bueno, hay un 51% del Estado y hay un 49% muy grande también de manos privadas, ¿no? Y ahí está desde Slim hasta George Soros, ¿no? Claro. Ahora, digamos, uno de los fundamentos con los cuales se defiende, digamos, la necesidad de hacer este modelo, digamos, que se plasmó parcialmente, digamos, en la ley de hidrocarburífera, digamos, que no hizo todo lo que Galluccio y Kicillof se proponían, pero hizo una parte, es que solo con las grandes inversiones se puede llevar adelante el proyecto, digamos, de Vaca Muerta, y en ese sentido, si no se hacen esas concesiones, no se pueden llevar adelante las inversiones. Ahora, pensando, digamos, abriendo hipótesis, no se podía pensar otras variantes para, no sé cómo lo ven ustedes, para que este proyecto, para que algún tipo de explotación de estos hidrocarburos con una empresa, por ejemplo, pública estatal, afectando más intereses del conjunto del sector y en ese sentido tratando de avanzar más sobre el conjunto de la renta hidrocarburífera, no se podía plantear otras variantes que no fuera este marco legal y esta apelación a la inversión extranjera, digamos, en gran escala? Queda planteada para el próximo bloque. Ahí vamos.